simbólico, no solamente político, para lo que luego trataré de desarrollar más tarde. Pero me avisas 10 minutos antes, no 5, que me conozco. Y con 5 igual ya estoy con el agua al cuello. Bueno, decía, el atentado de Carrero Blanco va a ser el gran éxito de ETA, ¿no? Hasta tal punto, luego igual Eider nos puede ilustrar también, ¿no?, sobre cómo lo perciben incluso gente que luego se ha desvinculado de la organización terrorista, muy poco después, pero para quienes la acción contra Carrero es la carrera. Dicho de una manera con orgullo de haber contribuido, dentro de lo que ellos conciben como la lucha antifranquista, a poner al régimen contra las cuerdas, ¿no? El título de Antonio viene un poco, ¿no?, el día que ETA puso al franquismo o al régimen prácticamente contra la pared, ¿no? Y luego las ejecuciones de Txiki y Otaegui, ¿no? Txiki y Otaegui, que pertenecen a la rama político-militar y que sin embargo en muy poquito tiempo van a ser, por así decirlo, apropiados por la rama militar, hasta tal punto que se convierte en un referente simbólico, ¿no?, el Gudari Eguna, el día del soldado vasco, y acaba siendo uno de los símbolos, bueno, pues más reconocibles, ¿no?, del franquismo hasta hoy. El 27 de septiembre sigue siendo una fecha referencial hasta hoy. Nos va hablando también de cómo esa comunidad de violencia a la que luego me referiré va apropiándose lo que hemos denominado en algunos compañeros como Fernando Molina o Jesús Casquete, el vampirismo simbólico, cómo se van apropiando de determinadas fechas, de determinados mártires. El caso de Txiki y Otaegui no es el único, Arregada posteriormente, Txiki anteriormente, y se los van apropiando para ir formando esa especie de panteón nacional, donde incluso van a terminar incorporando, y eso es más curioso, a víctimas de otro tipo de violencia, incluso de la violencia policial, por ejemplo, el 3 de marzo. El 3 de marzo de 1976, cualquiera que lo haya estudiado, nosotros hicimos un dictamen, un compañero nuestro hizo su tesina, no hay ningún tipo de reivindicación de carácter nacional, ninguno. Ni siquiera hay, yo diría que igual no hay ni curriñas, seguramente. Y sin embargo, prácticamente en 2 años, los nombres de las 5 víctimas pasan a incorporarse prácticamente a ese panteón nacional. Hace poco, yo no sé si estaba Casal, estaba en aquel congreso sobre los otros protagonistas de la izquierda. Bueno, intervinieron varias personas, estaba con Rubén Vega, compañero nuestro, y había gente que decía, bueno, es que lo del 3 de marzo ocurrió gracias a que estaba HD. Y le dije, perdón, no había nacido, me quedaban 2 años todavía. Pero la matización me parece muy importante. Pero el recuerdo ha pervivido gracias a ellos, eso es otra cosa. En ese juego, ya digo, de utilización y de instrumentalización de la memoria, es donde tiene sentido precisamente todo este abanico de fechas, ¿no? El caso de, ya digo, de Txiki y Otaegui es también muy característico. Y como digo, se obvian otro tipo de acontecimientos. Y al mismo tiempo, vamos a ver cómo se articula, cómo se articula dentro de la sociedad vasca, sobre qué base se sustenta y qué importancia va a tener, ya digo, el relato del pasado. De tal modo que toda esa épica antifranquista, que viene alimentada también por una idealización de lo que fue y por una versión de lo que fue la guerra civil en el País Vasco, erige a los miembros de ETA de aquella generación, pero prácticamente hasta la actualidad, como los portadores de una llama que ha aprendido en el 36, la de los Udaris, ¿no?, una figura absolutamente idealizada, y cómo los miembros de ETA van a ser los nuevos Udaris. Para ello también hay que comprender el papel importante que tienen algunos propagandistas que vienen del mundo nacionalista moderado del PNV, como el propio Crespo Monzón, que había sido responsable de orden público durante la guerra, y que luego van a evolucionar políticamente hacia el mundo bercha. Lo tienen escrito, lo tienen incluso retratado en poemas, en los nuevos Udaris. Eso tiene un efecto
absolutamente determinante. Fijaos, si os acordáis, por ejemplo, la entrevista que concede Arnaldo Otegi en 2016, cuando sale de la cárcel, a Jordi Évole, cuando le pregunta sobre su pertenencia a ETA, 1977, 1987, y por qué es detenido, la primera razón que da es, dice, yo he militado en una organización antifranquista. En 1977. Es decir, la utilización, el argumento de la lucha antifranquista sigue operando hasta hoy. El último comunicado de ETA incide también en ello. Y es muy importante porque sobre eso se sustenta una gran parte del apoyo y del relato mítico, del relato épico, ¿no? Para que veamos luego cómo afecta, ¿no?, a la sociedad vasca. Bueno, durante esos años, si vemos las cifras, entre 1975 y 1982 son 300 muy largos el número de víctimas, ¿no?, mayoritariamente representados por, bueno, pues, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego haré un breve análisis de cada uno de los grupos, hasta tal punto que si alguien pensaba que la muerte de Franco iba a suponer una reflexión en el mundo de ETA, para nada. Ni lo fue la muerte de Franco, ni lo fue, por supuesto, la ley de amnistía, ni lo fue ninguno de los logros que se fueron, bueno, pues, consiguiendo entre 1975 y 1978. Impugnan todos y cada uno de los pasos que se van dando. La reforma política, el propio la amnistía en gran medida, porque poco después van a acabar asesinando igual y volviendo a la cárcel, después lo hacía toda la cárcel. La Constitución, por supuesto, el Estatuto de Autonomía, la construcción de lo que va a ser el autogobierno. No hay que olvidar que el mayor volumen de asesinados se produce entre 1978, hicimos la gráfica, y 1980. Es decir, el momento donde se están sentando las bases del autogobierno. Es el mayor ataque, en el libro que creo que también está basado en 1980, el mayor ataque a la democracia en ese momento. No el único, el golpismo, la sombra está ahí, ¿no? Por supuesto, la violencia policial, todo lo que conocemos, y ya se hablaba, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, los grupos sobre los que atacan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el proyecto lo dividimos también en función del primer proyecto que había hecho Raúl, ese informe Foronda, que nos sirvió primero para poner negro sobre blanco algunas cifras que parecía que no habían quedado claras. Por ejemplo, que el 95% de los asesinatos de ETA se produjera después de la muerte de Franco. Dando clases otro día con los chavales de cuarto, les ponía la gráfica. Digo, fijaos el número de víctimas mortales que se producen durante el franquismo y cómo se dispara a partir de la muerte de Franco. Lo que nos hace reflexionar también sobre el carácter o no de la lucha antifranquista que se sigue reivindicando, ¿no?, por parte de quien apoya. Pero además otro tipo de cifras, ¿no? El 92% de las víctimas mortales de todo el terrorismo, ya digo, hasta 2010 con el asesinato del gendarme francés, corresponden a ETA. Un 7% corresponden a grupos de extrema derecha 1975-1981 y al GAL en 1983-1987, con algún asesinato posterior, como puede ser el de Muguruza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la desproporción, eso nos llevó incluso a publicar, bueno, fue Antonio el que corrigió ese libro que se titula de manera gráfica, tan gráfica, Nunca hubo dos bandos, ¿no?, pone en cuestión el relato también de la existencia de dos bandos, ¿no?, que se cae por su propio peso. Siempre hemos dicho, nunca hubo, a pesar del apoyo de las implicaciones que pudo tener el terrorismo ultra y parapolicial en una primera fase, o ya de una manera mucho más clara, financiada desde el Ministerio del Interior, en época de Felipe González, hay que recordarlo también, nunca tuvo un cuerpo social político detrás como si tuvo, bueno, pues, el mundo de ETA a través del brazo, ¿no?, de Ribatasuna, ¿no? Eso que dentro del ámbito académico, pues bueno, nosotros ya lo tenemos muy asumido, muy estudiado, no parece que quede tan claro. No hace tanto todavía en algún seminario con otros compañeros, bueno, eso todavía no se veía de una manera tan clara, ¿no? Cuando en nuestro grupo decidimos, por ejemplo, ¿no?, embarcarnos en el proyecto, tomamos un poco como referente tanto
la cronología que había utilizado Raúl como el tipo de estructura en función de los grupos contra los que atacan. ETA, pero prácticamente desde la propia transición. Primero, policías, guardias civiles, todavía en esa primera fase no demasiados miembros del ejército, porque son el enemigo, ¿no? Los uniformados, ¿no? Nos interesa, en este caso, y empezamos a hacerlo desde los primeros años, ver cuál es la respuesta social y ver cuál es también todo tipo de comunicados de ETA, cómo van prefigurando y configurando la figura de la víctima. El guardia civil y el policía no hay que explicar nada, porque es el enemigo, al que incluso se le dota de un nombre muy peculiar, de chapurra, perro. Es decir, la propia deshumanización, la estigmatización de la víctima va también en el propio haber del uniformado. No hay que explicar mucho más. Es más complicado explicar el asesinato de otro tipo de grupos, ¿no? Pero es muy interesante ver también cómo funciona la campaña antialcaldes y luego la campaña, entre comillas, de antichivatos. Fijas, 4 días después de la muerte de Franco, el 24 de noviembre de 1975, ETA asesina al alcalde de Oyarzún. Casi pasa desapercibido en un primer momento, porque estamos todavía con las exequias, con todo. Aparece en un rincón de la primera plana. Bueno, esa todavía dudamos si es el principio de la campaña antialcaldes, ¿no? Se amenaza prácticamente a los alcaldes y cargos del régimen franquista que todavía quedan, de que tienen que dimitir. Antes de que se cumpla el plazo, en febrero de 1976, asesinan al alcalde de Galdacán, Víctor Legorguti. Y es el inicio de una serie de asesinatos políticos muy dirigidos precisamente contra últimos cargos franquistas. Posteriormente tendrá el alcalde de Bedia, el alcalde de Charly Aranar, incluso concejales. Entre 1976 y, por supuesto, los presidentes de las diputaciones, el otro día recordábamos, ¿no? Araluce en Guipúzcoa, Uceta en Guernica, que van a ser el comienzo de lo que luego vamos a llamar, aunque el término no sepa, la gran desbandada. El asesinato de Araluce, el asesinato de Uceta, y luego el asesinato, después del secuestro, de Javier Ibarra, una persona muy significada en el franquismo, había sido, bueno, lo suele recordar en aquel libro tan descarnado de Gregorio Morán, Los españoles que dejaron de serlo, como había entrado pues, en Bilbao con las cuartas brigadas de Navarra, ¿no? Y como había sido presidente, alcalde, presidente, bueno, había participado en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Vasca, y de los grandes medios de comunicación, incluido el Correo. Es precisamente en ese momento donde empieza la gran desbandada de gente del régimen franquista. Hay una expresión que no me gusta, ¿no? Y se ha utilizado no hace mucho tiempo. El miedo cambia de bando. Es decir, quienes han detentado el poder y han tenido un control dentro de un régimen que ya no sé, totalitario de los primeros años, pero si es el autoritario o no, como queramos denominarlo, del final, comienzan a sentir efectivamente la presión. Pero no solamente les afecta a ellos, afecta a todo aquel elemento que la organización terrorista considere que colabora con él, que ha colaborado con el franquismo y que colabora con lo que todavía no podemos considerar una democracia, un franquismo sin Franco, 1977, y eso tiene unos efectos demoledores. Fijaos, las cifras son entre 1975 y 1980 aproximadamente yo creo que son en torno, si son 80 personas son asesinadas con acusaciones de haber participado, de haber colaborado, de ser chivatos. Pertenecen a diferentes grupos, unos son taxistas, otros son... Hay gente que efectivamente pertenece al mundo de la ultraderecha. Ayer Casal recordaba, creo que era, no sé si fuiste tú, no, creo que fue eso tú. El asesinato, por ejemplo, después de lo que publica Binader, ¿no? 2 personas en Baracaldo, Jesús García y Ramos, evidentemente eran ultras, tenían esa ideología, pero ETA nunca se sabe si hay una relación causa-efecto, pero sí que parece claro, ¿no? Que hay una cierta relación en ese sentido, ¿no?
ahí asesinan ya digo, alrededor de los 80 personas, y va creando una sensación sobre todo de miedo dentro de ese sector de la sociedad vasca, hasta tal punto que luego va a seguir con una campaña posterior, que es la campaña contra la derecha y la ultraderecha, AP, Alianza Popular, y la UCD. Para que tengamos un poco la idea de lo que significa todo aquello, estamos hablando de asesinatos, por ejemplo, de Zorita, miembro de la Ejecutiva vizcaína, en Santurce, después de un secuestro de muy poquito tiempo y de un asesinato casi ritual. Zorita era además, trabajaba en Altos Hornos, me parece, era miembro de AP, es secuestrado y es asesinado y le meten como una especie de pegatina con la bandera de España en la boca. Tiene un elemento también de crimen ritual. No va a ser el único. No va a ser el único. Por ejemplo, toda la UCD, una gran parte de los dirigentes de la UCD son asesinados. Encima son asesinados por 3 organizaciones diferentes. Hay una competición, prácticamente se puede hablar casi una competición, entre ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos anticapitalistas. Baglietto, Dogal, Arrese, es decir, y un crimen, ya digo, casi de carácter ritual. El de José Ignacio Ustaranes, o José Ustaranes. Fijaos, es un crimen que además, por la forma en la que se comete, porque, por ejemplo, quien es la más política es su mujer, Charo Muela, que es concejal del Ayuntamiento de Vitoria. Van a por él bueno, antes de la celebración de un cumpleaños de una hija, le secuestran, le pasean por la ciudad y el cadáver, después de asesinarlo, aparece en un coche que aparcado prácticamente delante de la sede de la UCD. Aldo Moro. La imagen es inevitable, por supuesto con todas las diferencias que puede haber en cuanto al estatus y el impacto político. Si analizamos, por ejemplo, lo que ocurre en esos momentos con la UCD, por ejemplo, ¿no? Los que lo trabajamos en el capítulo que hicimos sobre ello, las reuniones son desesperadas, llamando al gobierno, diciendo, nos están cazando como a conejos. Por ejemplo, la sede de Alianza Popular, en este caso digo también de la UCD, en Bilbao, no hay una sede oficial. Se reúnen en una agencia de viajes, en la Alameda Recalde. No hay nada que los identifique como partido político. Se produce una clandestinización del centro derecha, con consiguiente consecuencia que va a tener sobre el pluralismo político. José Mari Silvetti, algunos de los que hablamos y conocemos, ¿no? Un carlista que ha evolucionado políticamente y que acaba en la UCD de la mano de Mayor Oreja, que cuenta precisamente cómo se va produciendo esa clandestinización. Euskaldun, de la Costa, los apoyos, me dicen, no hay nadie que quiera participar en una campaña. Las reuniones las llevamos a cabo de manera prácticamente clandestina. Esto va a tener unos efectos, ya digo, absolutamente demoledores. Pero no solamente eso. Lo que produce sobre ese tipo de grupos va a ser sobre todo, ya digo, la clandestinización de esas ideas, pero también uno de los objetivos fundamentales del terrorismo, de un terrorismo que tiene una base totalitaria, formar una sociedad donde el pluralismo no exista prácticamente. Y es, ya digo, la estigmatización de ese tipo de grupos y especialmente encapsular a quien puede ser objeto de un atentado, no solamente a la víctima, sino cualquiera que tenga relación con la víctima. Eso nos va a llevar luego a un proyecto que, si me da tiempo, daré 2 pinceladas sobre lo que estamos haciendo. Por supuesto, el mundo empresarial. Hace poco llevamos el propio Raúl nos invitó, como comentaba ayer con los compañeros, a un encuentro con un victimario, un joven, un chaval que tiene 18 años, un pequeño comando, con algunos menores, que secuestran a un empresario nacionalista de una empresa importante en Guipúzcoa. Es el primer secuestro que acaba con un asesinato. Los efectos que tiene ese asesinato también dentro del mundo empresarial. Claro, cuando hablamos, yo no creo que se sostienen para nada las cifras que se dan en torno a, pues por ejemplo, a decenas de miles de
hasta 200.000 personas se dicen que han abandonado el País Vasco. Ahora yo creo que no se sostienen para nada, ¿no? Luego si queréis podemos hablar de ello. Pero se comienza a producir en ese mismo momento. 1976, el atentado de Brazali. Por ejemplo, el atentado contra Ibarra, que no solamente tiene esa importancia política, tiene también importancia económica. Es uno de los miembros, por así decirlo, de la oligarquía vizcaína, utilizando el mismo concepto que utiliza Gregorio Morán. Es un enemigo nacional y es un enemigo de clase. Aunque sea un Ibarra, los Ibarras que vienen desde el siglo XIX, que han montado incluso con su Baracaldo, sus altos hornos, no importa los apellidos que tengan, no importa. Es un enemigo de clase. Ese primer atentado cometido por los Beresi, que va a ser precisamente luego el grupo en el que se incorpora el propio Arnaldo Otegi, posteriormente, ¿no?, repetido ya con ETA, va a tener una significación tremenda. Ahí es donde empieza precisamente toda esa desbandada, ¿no? Ya digo, de gente de derechas, empresarios, etcétera, etcétera. Y luego, el objetivo de Lemoniz. ¿Por qué hablo del objetivo de Lemoniz? Raúl, en un libro estupendo que hizo también con fotografías, ese título lo tituló, me parece que Lemoniz, una metáfora de la transición, ¿no? O algo así. Me parece un título fantástico porque en realidad es una metáfora de la transición, pero también de cómo articula en esos momentos, 1977 hasta el atentado, por ejemplo, del segundo ingeniero jefe de la central nuclear, cómo articula y cómo se va introduciendo dentro de los movimientos sociales. Porque cuando hablamos de ETA, nosotros por supuesto no compartimos, se dijo de todo era ETA, no, por supuesto que no. ETA era la organización, los comandos, pero para que tuviese no solo el apoyo, sino también para que pudiera desarrollar sus propios atentados, y luego para que tuviese la escasa contestación, 10 minutos ya, bien, social que tuvo, necesitaba de un apoyo, de una argamasa que hiciese de colchón, pero al mismo tiempo de altavoz. La articulación se produce a partir del LNV, lo conocemos como el LNV de la alternativa CAS, que precisamente viene impulsada por esta político-militar, pero bueno, y va extendiendo sus tentáculos en el mundo ecologista, antinuclear, feminista, sindical, movimientos sociales en general, a través de toda una serie de amalgama de siglas, ¿no? ¿Todo el mundo comparte, está a favor de ETA? Probablemente no. Pero cuando comenzamos a investigar y vamos entrevistando a gente que participa en ese mundo, ETA es un referente simbólico de todas las luchas sociales que se están produciendo para un sector de la sociedad vasca. Ahí Antonio habla en los años 70 y tantos o 80 de ese pulso de legitimidades que se produce, ¿no?, entre quienes apuestan por vías, bueno, pues de construcción de la democracia, incluido por supuesto el autogobierno, y quienes se oponen a ello. ¿Cómo se va a producir o qué reacción va a tener sobre la sociedad? Hay un rechazo mayoritario, si la mayor parte está en contra de ETA, pero manifestarse, por ejemplo, hacerlo público exteriormente es un problema, porque toda esa amalgama va construyendo una comunidad de violencia que llama nuestro compañero Fernando, en torno a la ocupación y el monopolio de espacio público. Cualquier imagen que veamos de los años 70-80, prácticamente no hay ningún tipo de pegatina, ningún tipo de pancarta que no sea del mundo agrachales, sobre todo en pequeños pueblos, ¿no? Hasta tal punto que parece, las elecciones dicen otra cosa, como si la representación de las aspiraciones del pueblo vasco, del País Vasco, de la sociedad vasca, sean únicamente las que expresa ETA. Por supuesto el nacionalismo y especialmente el mundo de ETA. Eso crea también una disfunción, que va a tener hasta tal punto, ya digo, que va a conseguir monopolizar ese espacio público. Solía decir el periodista Luciano Rincón, que escribió una interesante biografía sobre Franco, ¿no? Que además yo creo que acabó detenido porque decía, era tan tonto que la firmé con mis propias siglas, ¿no? Decía, hubo una época donde tuvimos miedo de decir que teníamos miedo. Es decir, la declaración de un sector de la sociedad de tener miedo podía ponerle a uno en el punto de mira, que probablemente no de un atentado, pero sí esa estigmatización del que se manifiesta
en contra del terrorismo. Lo explica muy bien Raúl en sus trabajos. Manifestarse a favor de las víctimas del terrorismo en aquel momento era visto como algo de fachas. Y efectivamente, durante el franquismo, quienes se manifestaban en contra de los atentados era gente de ultraderecha. Eso luego va a tener va a ser un lastre precisamente en la movilización, porque en aquel momento no hay movilización prácticamente. ¿Hasta qué punto llega a afectar? Que fijaos, ni en los emblemas, bueno, ni en los lemas de las pancartas que encabezan las manifestaciones aparece el nombre de ETA. Ni siquiera en la que puede considerarse como la primera, la del PC, después del asesinato de Portel, aparece ETA. Paz y libertad. En la del 28 de octubre, que organiza el PNV, que tiene el apoyo del PNV y que tiene serios problemas para movilizar a su gente, hasta tal punto que acaban expulsando a la UCD tampoco aparece ETA. Ni siquiera, que me corrija Antonio, que ha escrito también sobre ello, en el manifiesto de Aún estamos a tiempo, suscrito por 33 intelectuales vascos, algunos incluso gente del mundo de la lingüística, como Koldo Michelena, etcétera, etcétera, o Eduardo Chillida, aparece citada ETA. Se habla de violencia, se está refiriendo, pero no solamente a ella. ETA aparece como el gran innombrable, y tendrá que pasar todavía mucho tiempo para que aparezca. Voy terminando. ¿Cómo comenzamos nosotros ahora, después de haber hecho todos estos trabajos previos, a analizar la violencia y el fenómeno de ETA? No solamente como un fenómeno de terrorismo, sino, como decía, un fenómeno de diferentes capas en las que tiene una importancia fundamental cómo se va trabando esa comunidad de violencia. No me refiero, ojo, únicamente a quienes aportan información para que se cometa un atentado. Los atentados solían ser como el viejo cuento que contamos a los críos de el dedo que se come el huevo, ¿no? Uno va por sal, otro echa. Uno pasa un documento, uno pasa una información, la pasa al otro lado y uno es el que la ejecuta. Eso va a ser muy difícil de probar. Por supuesto, no es nuestra labor, como será de la policía o en su momento, sino cómo actúa en esa especie de caja de resonancia, de colchón y de altavoz al mismo tiempo de un sector de la sociedad vasca. Hay diferentes proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos, bueno, Mineco, que está Antonio y el propio Fernando, estudios de carácter microhistórico sobre comunidades pequeñas y con atentados concretos. Víctima, victimario, comportamiento de la sociedad en ese entorno. Un ejemplo que ha llevado, que durante el primer libro que hicimos sobre la transición, llevó nuestro compañero Javier Gómez, es un caso paradigmático. Corro. Corro es una localidad de 70 habitantes, lo era en su momento, no sé si ahora ha crecido algo más, en el Valle de Valdegodía, en Álava. Un empresario vizcaíno, un tipo bastante arrogante, por cierto, de origen gallego, pretende construir allí una casa, una residencia, una segunda residencia. Pasa por encima de, bueno, pues del pueblo, por así decirlo, ¿no? Desvía un arroyo, una fuente, y la gente del pueblo comienza a quejarse, primero delante de él, las instituciones, pero no parece tener ningún efecto. Entonces el Consejo del Pueblo se reúne y dicen que hay que pasar a mayores, agotadas las vías legales. ¿Y qué es pasar a mayores? Pues resulta que uno del pueblo ha estudiado con un tal Mújica Garmendia, con Paquito, entonces hay que ir al otro lado a Francia para decirle, oye, ¿qué tal si matamos a este hombre? Ojo, en esa población no hay un apoyo del mundo berchano, pero la comunidad, la pequeña comunidad, entiende que agotadas las vías, ¿no?, pues, legales, hay que recurrir al primo de Somosol. Hasta tal punto que cuando pasan la frontera y se entrevistan con este hombre, con Paquito, dice, hombre, ¿cuál matarle? El mismo dirigente de ETA, con ponerle una bomba, le ponen una bomba. El estudio que hizo, el histórico que hizo nuestro compañero Javi, con el sumario, porque hay un sumario que tienen a estos dos hombres, que uno luego va a ser parlamentario del PNV, es otro mundo, revela también el cúmulo de complicidades que hay
directas e indirectas. ¿Qué nos habla? De la quiebra del Estado también, por muchos motivos, ¿no? Pero también de cómo una comunidad acaba asumiendo que se puede atentar contra una persona, incluso recurriendo a ese tipo de métodos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho el tema de las listas negras, que por desgracia no hay muchas, que en el memorial tienen un par de ellas. ¿Cómo se van organizando las listas negras? Desde el final de la dictadura. Tenemos una informante que entrevistamos en su momento, Maite Dorado, que me dice, en el año 73 comienza a circular una lista negra, Benamurrio. Me dice, no pudimos publicarlo todo porque teníamos problemas legales, porque había gente que no puede dar sus nombres. Me dice, en esa lista negra comienzan a aparecer los nombres de gente a la que van a matar. Y cada uno que va circulando va poniendo un nombre, como si fuese una lotería, ¿no? Y me dice, el primer nombre es Estanislao Galíndez, que es el cartero del pueblo, que acaba siendo asesinado. Y cuando profundizamos en ello, digo, ¿y tú qué haces? Me dice, es que el tercer nombre es el de mi padre. Y claro, ahí dices, y nos cuenta precisamente cómo se va elaborando esa lista negra. Y digo, ¿qué pasó con tu padre? No mataron. Su padre era falangista. Curioso, un detalle curioso. Los 4 hermanos de Maite eran también falangistas, pero luego se hacen de Ribatasuna. Es otro dato, ¿no? ¿Por qué pensamos que este tipo de microhistoria puede ser especialmente relevante para nuestras investigaciones? Porque vamos, como se ha hecho, tampoco lo que pretendemos hacer sobre casos concretos es algo absolutamente novedoso. Sí, en el caso del terrorismo se ha hecho sobre comunidades en la Segunda Guerra Mundial, en otro tipo de persecuciones, porque nos habla precisamente de ese tipo de implicaciones de la comunidad. En ese sentido, tanto esa vía de investigación como, ya digo, la de perpetradores, ¿no? Ir viendo, ¿no?, cómo se producen esas comunidades y cómo todo eso comienza a tomar forma en los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición. Yo creo que es una de las líneas que vamos a desarrollar y que iremos viendo, ¿no?, cómo vamos de tiempo. En el límite, ¿no? Pues como la canción, al límite estoy, al límite voy. O sea que muchas gracias y podemos luego...